Un excelente día, mis queridos hermanos. Qué dicha más grande la que Dios nos concede de poder estar con vida y tener la oportunidad de compartir un devocional más. Es de una alegría enorme el poder dirigirme hacia cada uno de vosotros y saber que Dios ha tenido a bien concedernos la oportunidad de este tiempo tan maravilloso que Él nos concede para estudiar su palabra. Hemos estado viendo temas maravillosos relacionados a los eventos que de hecho están profetizados, como hemos visto algunos ejemplos de personajes que destacaron en la historia bíblica, y también hemos empezado a ver el devocional anterior sobre cómo hay un libro que nos enseña cosas que todavía no han ocurrido, pero que indiscutiblemente van a terminar ocurriendo. Hoy vamos a continuar esa parte del estudio, pero queremos hacer una oración para pedir la dirección y la bendición a nuestro Dios. Así que oremos. Padre de amor y misericordia, te agradecemos, Señor, por la vida, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Oramos para que el estudio que vamos a tener logre ser comprensible en nuestra mente, logre ser entendible para que también asimismo lo podamos llevar al campo de la práctica y que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la capacidad de memorizar, pero también de poder enseñarlo y vivirlo. Oramos para que tu bendición esté con nosotros y que tu gracia siempre nos acompañe. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tener el estudio correspondiente para esta mañana, siempre la matutina, el Cristo triunfante. Hemos estado viendo, les mencionaba, temas basados a un libro específico y hoy vamos a continuar. El tema de ahora se titula El Apocalipsis, un libro abierto para nuestro estudio. Vamos a hablar un poco sobre este libro tan maravilloso y también para muchas personas tan complicado de comprender y difícil de estudiar. No es como un libro para una gran mayoría, un libro deseado de leer. Pero vamos a estudiar sobre él. Hay un versículo que aparece como base en este devocional y está en Apocalipsis siempre como lo que vamos a estudiar. Capítulo 1, versículo número 3. El que dice de la siguiente manera: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer y estudiar el libro de Apocalipsis es ser acreedor de una bienaventuranza. La bienaventuranza está para todo tipo de persona que anhele, que desee y que haga lo que el versículo menciona. Leer, en caso de no saber leer, oír, pero ahora viene la parte importante. A un lado está el conocimiento, la doctrina, la teoría, pero la segunda parte del versículo dice, y guardan las cosas en ella escritas. O sea, ya ahí nos lleva a la práctica. En ese punto ya nos lleva hacia el poder obedecer, el poder practicar lo que encontramos en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, hermanos, es un libro maravilloso que destaca varios puntos relacionados siempre con la salvación del ser humano. Dice el párrafo, lo voy a empezar a leer para poder ir explicando poco a poco lo que el devocional nos está sugiriendo. Página 315, si alguien quiere buscarlo en la matutina, El Cristo triunfante. Muchos han albergado la idea de que el Apocalipsis es un libro sellado y no quieren dedicar tiempo a estudiar sus misterios. Afirman que deben contemplar la gloria de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una consideración menor que aquellas. Voy a hacer una pausa acá. El libro del Apocalipsis, hermanos, tiene diferentes cosas. Nosotros sabemos todo lo que se considera en ese libro, conocemos la parte profética que viene desarrollada en el libro del Apocalipsis y eso hace que muchas personas sientan, inclusive he hablado con personas que sienten miedo el estudiar ese libro y dicen que ese libro es para el futuro. Las personas que tienen un falso concepto de la venida de Jesús, aquellos que creen en el rapto que no es bíblico, pero las personas que creen en el rapto secreto dicen
dicen que va a haber un segundo tiempo de gracia, del cual la Biblia tampoco habla. Y mencionan ellos que en el segundo tiempo de gracia va a ser donde va a reinar el anticristo, y en ese momento se debe a leer el libro de Apocalipsis. Ellos presentan que hasta ese momento, pero hermanos, eso no es así. Eso es un error. El libro del Apocalipsis no es de menos importancia que cualquier otro libro. Hoy el hombre pone en alto ciertos libros de la Biblia, quita otros, ve de menos a otros, personas que dicen, no, esto es lo valioso, esto sirve, este sí, pero esto no, y ponen de menos ciertos libros. La Biblia, hermanos, cuando nosotros estudiamos sobre ella, el apóstol Pablo decía, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí no decía él solo el Nuevo Testamento, o solo el Antiguo Testamento, o solo ciertos libros. Cuando hablaba sobre la Biblia decía, toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo el libro de Apocalipsis. Pero Dios, dice el párrafo, veíamos que el ser humano considera de menos valor el libro del Apocalipsis. Dice la otra parte del párrafo, pero Dios no considera así este libro. El Señor dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, cuando analizamos el Apocalipsis, se nos dice bienaventurado el que lee y el que practique estas cosas. Pero también se nos hace ver, hermanos, que el ser humano no tiene la autoridad de quitarle cosas o de agregarle cosas. El Apocalipsis es un libro completo. El párrafo nos dice, el libro del Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Debe estudiarse con temor reverente. O sea, en el libro del Apocalipsis, hermanos, encontramos la historia de la humanidad en general. Inclusive encontramos la historia desde antes de que el ser humano existiera. Y podamos decir, no, pero eso es Génesis. No, el Apocalipsis es un libro que nos complementa prácticamente la historia del conflicto. El momento en el que el gran conflicto comenzó hasta el momento en el que el gran conflicto va a culminar. Donde menciona el inicio del conflicto. Apocalipsis capítulo número 12, verso número 7 en adelante comienza a narrarlos sobre la guerra que se inició en el cielo antes de que el hombre existiera. Esa guerra en la que estuvo involucrado el dragón, que es Satanás, luchando con todos los ángeles que había engañado, que Apocalipsis capítulo 12 también dice que engañó la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas hacen una representación de los ángeles. En su momento, de repente, apartamos un tiempo para comprobar eso, pero solo para tener la idea, Satanás arrastra la tercera parte de los ángeles del cielo y con ellos inicia una guerra en contra de Miguel. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Miguel, el arcángel que ha de venir por segunda vez a la tierra. En pocas palabras, Miguel, el mismo Cristo Jesús. Esa guerra sucedió antes que el ser humano existiera. Quiere decir que el libro de Apocalipsis nos narra, hermanos, desde el mismo principio, de la gran controversia, del gran conflicto. Y en Apocalipsis capítulo número 21 y capítulo número 22 nos narra el desenlace de la historia. Apocalipsis capítulo número 21 nos narra toda la parte de lo que Dios ha prometido, también acontecimientos que van a pasar, cómo va a haber un castigo, pero también nos narra la parte maravillosa de una recompensa. Apocalipsis 22 se dedica a hablarnos también solo de la recompensa, del compromiso que nosotros tenemos para con Dios y de cómo nosotros debemos esforzarnos por vencer, por alcanzar la victoria. Así que Apocalipsis, hermanos, nos da la historia a través de todos los tiempos y lo que pasó intermedio del inicio de la rebelión a la conclusión de esa rebelión o de esa lucha, también nos narra en la historia de las iglesias, en los periodos de las iglesias, en la parte que menciona las trompetas, en la parte que menciona los sellos. Ahí narra toda esa historia. Nos narra también, Apocalipsis 12 también nos narra sobre Jesús, su obra,
cómo Satanás inició una guerra en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, todo eso nos narra el libro del Apocalipsis. Es un libro completo, hermanos. Es un libro que nos narra prácticamente la historia de la redención, de inicio a final, cómo la controversia se ha ido desarrollando y cómo culminará la controversia. No hay por qué entonces dejar de lado ese libro. No hay por qué entonces verlo de menos o quitarlo de nuestro estudio. Al contrario, hay que estudiarlo. Porque es nuestra historia, hermanos. Es la historia de la humanidad. Es la historia de la salvación. No hay que tenerle miedo. Al contrario, hay que tenerle reverencia, eso sí. Hay que estudiarlo, decía, con temor reverente, no con miedo reverente. Con temor habla con respeto. Ahora, vean lo interesante que menciona el devocional. 315 mencionaba el número de página de la matutina del Cristo Triunfante. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis, y su propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. En este libro se describen escenas que ahora están en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Otras de sus profecías no se cumplirán plenamente, sino hasta el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Fíjense, hermanos, cómo nos narra el libro de Apocalipsis la controversia, cómo la historia se ha venido repitiendo y se seguirá repitiendo hasta que el conflicto llegue a su final. Guerras que iniciaron, la guerra que inició en el cielo, esa guerra se ha venido repitiendo generación con generación, solo que ahora Satanás en contra del ser humano, siempre en contra del gobierno de Dios, obviamente, pero utilizando como marioneta al ser humano. La intensidad está tomando posesión de la familia humana. Y viene algo interesante. Lo está penetrando todo aquí en la tierra. ¿Y con qué fin? Juegos, entretenimientos, diversiones. Las personas se apresuran, se agrupan y luchan por la supremacía. Todo lo que es común y perecedero capta la atención de ellos, por lo que se piensa muy poco en las cosas de interés eterno. ¿Por qué nosotros no sentimos el deseo de estudiar estos libros? El deseo de comprender lo que Dios reveló a través de la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que ocupan nuestra mente. Hay muchas cosas que están sufragando nuestro interés, lo están captando al 100% y nos están haciendo que nos alejemos de lo que verdaderamente importa. Por eso ahora, hermanos, el ser humano, entre menos estudia la Biblia, entre menos lee este tipo de libros, más tranquilo se siente. ¿Por qué? Porque el ser humano dice, bueno, mejor no conocerlo para no condenarme, mejor no lo estudio porque ese libro miedo me da. Y hay hasta rumores, no sé si en sus países, en los lugares de los cuales no he mirado sus países, hay rumores como este. Aquí hay muchas personas que dicen, fíjese que tal persona se volvió loca por mucho leer el Apocalipsis. Hermanos, eso es mentira. Nadie se volverá loco por leer la Biblia. Cuando uno lee la Biblia con el deseo de aprender, al contrario, se vuelve sabio, se vuelve entendido, se vuelve inteligente. Pero Satanás ha logrado hacer que el ser humano piense lo contrario, ha logrado hacer que nosotros pensemos de manera diferente a lo que verdaderamente es. Nos ha penetrado temor de leer ese libro, nos ha penetrado aquel deseo de apartarnos y de no saber nada de lo que está en ese libro. Y al hacer eso, hace que ignoremos el desenlace del conflicto. Y si ignoramos el desenlace del conflicto, también corremos el peligro de permanecer en el lado opuesto al final del conflicto. O sea que, hermanos, sí es nuestra salvación lo que está en juego, a través de lo que nosotros podamos ir inquiriendo en la palabra de Dios. La Biblia es esa brújula, es ese mapa que nos vamos indicando los puntos que debemos seguir hasta llegar al galardón prometido, hasta llegar a ese maravilloso tesoro.
Pero si no lo estudiamos, ¿cómo vamos a lograr encontrarlo? ¿Cómo vamos a lograr tenerlo? Seres humanos poseídos de energía, celo y perseverancia, pondrán todos sus dones dados por Dios en cooperación con el despotismo de Satanás con el fin de invalidar la ley de Dios. Impostores de todo tipo dirán que son personas dignas y cabales, aunque exaltarán lo que es común e impuro. Y vean lo interesante, hermanos. Luego de esto, dice que en contraste de lo verdadero y de lo santo. De este modo, lo espurio será aceptado y la norma de santidad rechazada, así como Adán y Eva, quienes descartaron la palabra de Dios para aceptar la mentira de Satanás. O sea, hermanos, el ser humano hoy está rechazando lo que verdaderamente le funciona, le va a servir en la vida, lo que verdaderamente va a proveer un medio de salvación, y está aceptando lo espurio, o sea, lo falso, lo de apariencias. Lo espurio, hermanos, es todo aquello que se parece a lo verdadero, pero que es falso. Satanás está haciendo que el ser humano se incline por lo espurio, deje lo verdadero y así honre a él como enemigo de Dios y deshonre al creador del cielo y la tierra. Y eso lo logra, hermanos, teniendo al ser humano en ignorancia. O sea, nosotros, mientras permanezcamos en ignorancia, mientras permanezcamos sin conocer los sucesos narrados en la Biblia, estamos en un peligro mucho mayor. Por ello, hermanos, no debemos descartar el estudio de este libro. Decía el versículo con el que iniciamos: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras en esta profecía, en este libro, algunas versiones, pero luego dice: y guardan las cosas en ella escritas. O sea, Dios nos pide que conozcamos, que tengamos la teoría y que cuando la tengamos, ahora nos esforcemos por cumplir lo que ahí nos recomienda, por cumplir los consejos que están a través de la palabra de Dios. Pero, hermanos, algo, y es con lo que voy a terminar este devocional: Dios no nos va a obligar a hacer. Creo que cada devocional que me corresponde siempre trato de destacar eso. La decisión es muy personal. El tomar a bien hacer o no hacer es algo que individualmente debemos tomar como decisión. Sí, hermano, es tu decisión. ¿Quieres ser bienaventurado estudiando la Biblia, estudiando el libro de Apocalipsis, comprendiendo la historia? Pues hay que estudiar. Y hay que practicar. Si no, hermanos, corremos un peligro eterno, porque sería la perdición eterna, la muerte eterna. Así que, hermanos, Dios nos ayude a quitarnos ese miedo, ese temor de estudiar el libro de Apocalipsis, a comenzar a estudiarlo y a medida vamos estudiándolo, poder practicarlo en nuestra vida. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda ayudarnos a seguir adelante, a seguir creciendo en conocimiento, pero sobre todo a seguir practicando los consejos vertidos en las Sagradas Escrituras. Vamos a finalizar haciendo una oración. Padre de amor y misericordia, nuevamente te agradecemos por la vida. Gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y queremos suplicarte que nos ayudes a estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Danos ese deseo y ese ánimo de poder escudriñar en las Escrituras y así comprender la historia de la humanidad, pero también comprender nuestra responsabilidad para contigo. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a esforzarnos para que al final del conflicto nosotros podamos estar en pie, verte para vida eterna y entrar a las mansiones eternas. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a los que nos han acompañado en este devocional. Que el Señor pueda bendecirles. Si Dios me regala la vida, durante esta semana voy a estar compartiendo con ustedes los devocionales, así que invitados siempre para poder estar con nosotros, compartir también los devocionales, hermanos. Pueda que si nosotros compartimos por lo menos a una persona que lo necesite le llegue y será de bendición a través de nuestra